La clase anterior, pues terminamos de ver lo que se conoce como la conservación del momento lineal y esa parte la empleamos para analizar, como se vio en las últimas sesiones, sobre colisiones, ya sea colisiones de tipo elástica o colisiones de tipo inelástica. De lo que vamos a comenzar a tratar este día es de lo que se llama centro de masa. En la vida cotidiana estamos seguramente, hemos tratado sin darnos cuenta de este tipo de conceptos. Por ejemplo, al colgar un cuadro. En algo tan simple como colgar un cuadro en casa o alguna estructura, eh, está incluida de manera implícita este concepto. Bueno, pero ¿a qué vamos a llamar este centro, el centro de masa? Bueno, y más que, bueno, igualmente importante, ¿por qué? ¿Por qué va a ser importante pues revisar este concepto, ¿no? Esta idea. Bueno, en esta última parte del curso, digamos las últimas semanas que quedan del curso, vamos a comenzar a tratar problemas que ya se acercan un poco más a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dejar de tratar a los objetos como simples puntos, como partículas puntuales. Tal vez no lo han notado, pero pues se va a hacer el comentario. Cuando resolvemos problemas con la segunda ley de Newton, por ejemplo, cuando ustedes construyen un diagrama de cuerpo libre, se ha considerado que la partícula, que el objeto que se esté estudiando, no importa si es un automóvil, no importa si es un estudiante, no importa si se trata de un bloque con forma cuadrangular o de alguna otra forma, todas estas estructuras se asumían como simples puntos. Si recuerdan, se dibuja el diagrama de cuerpo libre en el eje X y en el eje Y, y en el origen de coordenadas se dibuja un punto, el cual dijimos que representaba ese punto al objeto que se estaba estudiando y sobre el cual estaban actuando algunas fuerzas. Pues lo que vamos a considerar a continuación, bueno, en estas últimas semanas, es que los objetos ya no son simples puntos, sino que ya tienen una estructura concreta, es decir, son sólidos rígidos. Ya no vamos a hablar, por ejemplo, no sé, un martillo, considerando un poco la forma real que tiene. Si hablamos de un automóvil, pues igualmente, ¿no? Hay que tomar en cuenta la estructura, la forma que tiene. Bueno, pero y justamente para lograr ese objetivo es que pues se tiene la necesidad de hablar del centro de masa. El centro de masa va a ser un punto en el cual va a ser el representativo de toda la estructura, de todo el objeto que se vaya a estar estudiando. Así que, aunque pareciera que estamos volviendo a caer en lo mismo, de decir, una estructura más compleja la voy a representar por un punto, bueno, pues ese punto, a diferencia de lo que habíamos visto con anterioridad, va a tener la información de la estructura del objeto que se está estudiando. O sea, ya no va a ser tan al ahí se va, pues lo dibujo como se me ocurra, no. Ahora sí, ese punto va a tener esa información. Bueno, igualmente, hasta justamente la clase de ayer, estuvimos tratando problemas en los que el movimiento era traslacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento se realizaba a lo largo de una línea recta. Ya sea esa línea recta fuese en el eje X, fuese en el eje Y o fuese en una combinación de ambos. No importa. Estábamos hablando de un movimiento traslacional. Sin embargo, no es el único movimiento que existe, sino también tenemos el movimiento rotacional. ¿Qué es el movimiento rotacional? Pues es el movimiento que experimenta un objeto alrededor de un punto fijo.
Un ejemplo clarísimo de esto es si hablamos de la Tierra y de la Luna. La Luna está girando alrededor de la Tierra. Así que ahí tenemos el caso de un movimiento rotacional. Otro ejemplo rotacional sucede, por ejemplo, con las llantas de una bicicleta o de un automóvil. La llanta, la estructura está girando alrededor del punto central, del eje que une las ruedas. Así que tenemos ese tipo de movimiento. Bueno, pues eso es lo que vamos a tomar también en cuenta a partir de las siguientes sesiones. Así que primero vamos a revisar el concepto de centro de masa y su importancia. A ver, veamos por ejemplo aquí. Otra manera también de resaltar la importancia del centro de masa se muestra aquí en esta figura. En esta figura se está mostrando una llave, esta estructura, esta llave, que igual puede que tengamos en casa, la cual se ha hecho, ha sido lanzada sobre una superficie horizontal, pero presenta una cierta rotación, como podemos ver aquí. Pueden notar que el mango, en estas múltiples fotografías que se le han tomado, el mango muestra un cambio de dirección. Así que pues eso nos da la ilusión de que entonces esta llave al momento de ser lanzada, al momento de deslizarse sobre una mesa, pues experimentó una rotación. Bueno, podemos ver que este punto que se encuentra aquí señalado con estas líneas o esta línea recta punteada de color blanco, ese punto siguió una trayectoria recta de izquierda a derecha. Bueno, pues ese punto que se mantiene siguiendo esta trayectoria recta es el centro de masa. Ese punto es el centro de masa. Como tenemos aquí en el párrafo, el centro de masa es un punto que se mueve en la trayectoria en la que se movería una partícula sometida a las mismas fuerzas que actúan sobre el objeto o el sólido rígido. Sobre esta llave están actuando alguna cantidad de fuerzas, tales que todas ellas se suman vectorialmente y tienen como efecto lo que se muestra aquí en la figura completa. Pero el centro de masa está sujeto, o se puede entender como un punto que está sujeto a esas mismas fuerzas, dando como resultado que se mueva de izquierda a derecha en línea recta. Así que cuando hablemos del centro de masa es este punto. Es este punto que representa, esa es la característica que tiene, va a representar a una estructura más compleja. Así que cuando hablemos del movimiento, por ejemplo, de la llave, que vemos que es un movimiento un poco más complicado de lo que estamos habituados a resolver, todo se simplifica a la hora de tratar el centro de masa. Otro ejemplo, incluso mucho más común que el que se muestra aquí, es cuando nosotros andamos en la calle o cuando nos movemos en casa para ir de un lugar a otro, no importa hacia dónde sea, pero cuando nosotros nos movemos, cuando caminamos, digamos que somos un ejemplo de un sólido rígido. Estamos formados por una estructura ósea, huesos que pues en su mayoría son estructuras sólidas y grandes. Hablemos, por ejemplo, de los brazos o de las piernas. Cuando nosotros nos estamos moviendo, tal vez no nos hemos percatado, pero nuestras extremidades realizan movimientos independientes. Cada uno sigue un movimiento que pues justamente nos ayuda a estarnos desplazando hacia adelante. Así que tenemos los brazos moviéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, no se diga de las piernas. Así que imagínense que queremos analizar el movimiento de una persona en su andar. Sería muy complicado poder decir con qué velocidad se está moviendo realmente,
porque tanto sus brazos, sus manos, sus muñecas, las rodillas, las piernas, se están moviendo de manera independiente. Bueno, si analizamos el centro de masa de esa persona, ese punto del cual estamos hablando en este párrafo, lo podemos ubicar en promedio más o menos como a la altura del ombligo. Así que en lugar de analizar esta estructura un poco más compleja, que sería tal cual el cuerpo humano, nos concentraríamos entonces en analizar el movimiento del centro de masa. Y si estudiamos el centro de masa y analizamos su movimiento, es equivalente a estar describiendo el movimiento de esa persona, con todas sus extremidades. ¿De acuerdo? Radica la importancia de estudiar el centro de masa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que se ha descrito hasta este punto? No, profesor. No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué otra importancia tiene estudiar el centro de masa? Bueno, aquí en la figura que está mostrando a la izquierda, tenemos tres situaciones, ¿no? A, B y C. En la C se está mostrando lo que nosotros hemos estado trabajando de manera implícita hasta, digamos, el último tema que vimos del momento lineal, que básicamente consiste en que, sin importar qué estructura se tenga, hemos analizado un movimiento translacional, es decir, un movimiento que ocurre en línea recta. Y esto ha sido posible porque, incluso sin que ustedes lo supieran, que se hiciera así, sin que se dijera explícitamente, habíamos estado asumiendo que las fuerzas que actúan sobre un objeto o sobre un conjunto de partículas actuaban justamente en el centro de masa. Cuando una fuerza neta actúa sobre el centro de masa, sobre ese punto que vamos a ver a continuación cómo calcularlo, lo que se genera es un movimiento translacional, un movimiento en línea recta. Pero ¿qué pasa cuando una fuerza externa, una fuerza neta o resultante, actúa sobre un punto que ya no coincide con el centro de masa? Pues lo que se puede generar es una rotación, hacer que el objeto gire alrededor de un punto fijo. Eso es lo que estaría sucediendo entonces cuando fuerzas se aplican sobre un sistema de partículas o sobre un objeto, pero ya no se hace esto sobre el centro de masa. Hablando, por ejemplo, de colisiones, retomando el tema pasado, ¿no? El de colisiones. No sé si tal vez lo pueden ustedes verificar por su cuenta, mediante pues videos en ciertas páginas de internet, choques que ocurren entre vehículos. Hay ocasiones en que estos choques suceden de tal manera que uno de los vehículos da una vuelta. No sé si lo han llegado a notar. Que no solamente chocan y quedan y se impactan, sino que incluso es posible que alguno de los vehículos en cuestión comience a girar. Bueno, pues eso sucede justamente porque durante esa situación actuaron fuerzas sobre ese vehículo, pero ya no en el centro de masa, sino se aplicaron en un punto distinto, logrando o dando como resultado que el objeto gire. Y entonces, bueno, pues tenemos como resultado este tipo de situaciones. Bueno, pues ahí nuevamente tenemos la importancia de estudiar el centro de masa. Si lo que queremos es generar una rotación, entonces para empezar tenemos que saber dónde está ubicado el centro de masa de una estructura o de un objeto. Y ya que lo hemos identificado, bueno, pues si es nuestra necesidad, tendremos que hacer las consideraciones necesarias para lograr que las fuerzas resultantes que se apliquen
no concurran en el centro de masa, sino en un punto distinto y logremos obtener rotaciones. O por el contrario, si lo que queremos es evitar rotaciones, entonces debemos de asegurarnos que las fuerzas externas o las fuerzas resultantes actúen justamente en ese punto, en el centro de masa, y así evitamos este tipo de movimientos rotacionales. Así que bueno, todo va a depender de qué es lo que se quiera, pero como vemos, el punto común es tener idea de qué es el centro de masa y también cómo determinarlo. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo determinar el centro de masa para sistemas de partículas. Bueno, vamos a comenzar, aunque como ya se indicó aquí arriba, que vamos a comenzar a estudiar objetos más cercanos a la realidad, es decir, tomar en cuenta la forma del objeto tal cual. Vamos a, para no perder costumbre, comenzar a tratar las ideas o los conceptos con los que ya estamos habituados, y después, una vez que ya entendamos, utilizando los conceptos que ya estamos acostumbrados a trabajar, daremos el salto a los problemas en los que, pues ahora sí, la forma del objeto ya es relevante. Aquí tenemos un conjunto, como se muestra, un conjunto que se conoce como discreto de partículas. Un conjunto discreto de partículas. Un conjunto discreto de partículas es aquella colección de elementos, de objetos, que podemos numerar. Que podemos decir, tú eres la partícula 1, tú eres la partícula 2, la partícula 3, la partícula 10, la partícula 50, no sé, hasta la partícula 500 o la partícula 1000 si se quiere, ¿no? Si el conjunto es muy grande. Pero el punto aquí es que podemos identificar a cada partícula y la podemos ir numerando. Bueno, pues a ese conjunto se le conoce, repito, como conjunto discreto de partículas. Y vamos a considerar un conjunto de n partículas. N puede ser 5, puede ser 7, puede ser 1.000.000 si se quiere. Todo depende de qué tan grande sea ese conjunto de elementos. Bueno, aquí estamos representando, aquí en esta figura, estamos incluyendo solamente 4 partículas. La partícula 1 en color azul, la partícula 2 en color verde, la partícula 3 en color rojo y la partícula 4 en color amarillo. Así que tenemos un conjunto discreto de 4 partículas en este esquema. El centro de masa va a ser un punto geométrico, el cual, o cuya posición, mejor dicho, cuya posición se determina de la forma que aquí se muestra. Vean la estructura que tiene lo que aquí aparece. Se va a multiplicar la masa de la partícula 1 por su vector de posición. Aquí tenemos un origen de coordenadas común a todos ellos. Pues cada una de estas partículas las vamos a ubicar, como vimos, me parece que a inicios del segundo parcial, con un vector de posición. Bueno, pues cada uno de estos vectores de posición ubica a cada partícula. Bueno, pues para ubicar el centro de masa, lo que hacemos es esto, multiplicar cada masa por su correspondiente vector de posición. Y sumamos todos esos elementos, todos esos términos. Esto que corresponde a la partícula 1, más este producto para la partícula 2, más este otro para la partícula 3, así con la 4, con la 5, hasta llegar a la enésima partícula. Y toda esa cuenta se divide entre la suma de todas las partículas, es decir, entre la masa total de ese conjunto de partículas. Una forma más compacta de escribirlo es lo que se muestra aquí. Digamos que esto que está en color blanco es exactamente lo que está aquí arriba, pero con una notación más compacta, a modo de suma.
aquí con el signo de suma y demás. Pero bueno, independientemente de la anotación, la idea aquí que tiene que quedar clara es que la ubicación del centro de masa se determina tomando en cuenta la masa de cada partícula, así como su posición respecto a un origen de coordenadas previamente establecido. ¿De acuerdo? Es así como se estaría construyendo la ubicación de ese centro de masa o de ese punto geométrico que tiene la información de todas esas partículas que forman este conjunto. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre lo que se ha descrito hasta este momento. No, profesor. Muy bien. Bien, para entender bien qué es el centro de masa, vamos bueno, se va a exponer una analogía a continuación. Imaginemos que este conjunto de partículas, de 4 partículas, representan pues a 4 personas, ¿de acuerdo? 4 personas, todas ellas que se quieren poner de acuerdo para, no sé, tomar alguna decisión importante. Estas 4 personas, pues, cada una tiene sus propios intereses, tiene sus propias ideas, que en este caso sería decir, cada partícula tiene su propia masa y está ubicada cada una con su propio vector de posición respecto a un origen de coordenadas. Bueno, imaginemos que este grupo de personas pues tiene que tomar alguna decisión importante y se lo tiene que comunicar a otro grupo de personas. Así que ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, pues digamos hacer tal vez alguna votación al interior de este grupo de personas, dar una postura en común, y esa postura en común se le da a un representante de ese grupo de personas, y este representante, pues bueno, hace lo suyo, ¿no? Va a realizar las gestiones con otros grupos de personas. Eso básicamente es lo que está haciendo el centro de masa, o cuando hablamos del centro de masa. Estamos aquí tomando la contribución, lo digo entre comillas, opiniones de cada una de estas partículas, las estamos promediando, y el resultado de ese promedio es lo que estamos llamando el centro de masa. Así que ese centro de masa, ese punto, es el equivalente a todo ese sistema de partículas. ¿De acuerdo? Así que en lo sucesivo, en lugar de estar hablando de lo que le pasa a la partícula 1, la partícula 2, la partícula 500 o la partícula 1000, bastará con que le prestemos atención a lo que nos dice el centro de masa, cómo se está moviendo, con qué velocidad, con qué aceleración, y de manera inmediata o de forma equivalente, estamos describiendo lo que le sucede a todo el conjunto de partículas. ¿De acuerdo? Esa es la importancia del centro de masa también. Que en lugar que este punto, por muy simple que se vea, está representando a todo ese conjunto de partículas, por muy grande o pequeño que sea. Así que, por ejemplo, si hablamos de un automóvil, si estudiamos, por ejemplo, lo que le sucede a un automóvil cuando se está desplazando, imagínense cuántas partes tenemos que considerar aquí. Las llantas, ¿no? Los neumáticos, las piezas que forman el motor, el engranaje, los cristales, el pasador de seguridad, los asientos, el cinturón de seguridad, los faros. Vean, es un conjunto enorme de partículas, ¿no? Y si tomamos en cuenta los elementos que forman a estas piezas, pues bueno, el número se incrementa. Si queremos estudiar entonces lo que realmente le sucede cuando avanza,
pues sería muy complicado y muy tedioso estar analizando cada una de esas partes. Así que justamente lo que se hace es tomar un punto representativo, es decir, tomar un consenso, un representante de todo este conjunto de partículas, y ese representante es justamente el que estamos llamando centro de masa. Pensemos que para este automóvil el centro de masa está aquí ubicado. Así que bueno, pues bastará con que analicemos qué es lo que le sucede, cómo se mueve este centro de masa, y de manera equivalente, pues estaremos diciendo qué es lo que le está sucediendo a todo el automóvil. Si da saltos, si avanza más rápido o más lentamente, si hay alguna fuerza que se aplica fuera de la ubicación del centro de masa, pues lo que podría ocurrir es que estemos generando alguna rotación. Así que vean, todo esto que estamos comentando se puede conocer si estudiamos el centro de masa. Como el centro de masa depende de los elementos que forman ese conjunto de partículas, ¿qué pasaría entonces si, por ejemplo, a este automóvil le quitamos una pieza o le agregamos alguna otra? Pues el centro de masa se va a modificar, o va a quedar más hacia adelante, o se va a mover más hacia atrás, o incluso va a quedar más hacia abajo, o se puede mover y quedar más hacia arriba. Pues vemos que ese punto representativo sí está íntimamente relacionado con la estructura real del objeto, con incluso la forma. Viendo, por ejemplo, un caso concreto, los automóviles, estos que utilizan para las carreras. ¿Por qué, por ejemplo, un automóvil, esos de uso común, de uso cotidiano, no se emplean, no son recomendables para carreras de automóviles? Puesto que, bueno, pues porque el diseño que tienen es tal que su centro de masa los vuelve inestables para las velocidades que se logran alcanzar. Los automóviles de carreras, pues están justamente diseñados para que su centro de masa esté lo más cercano al suelo, para hacerlos más estables y pues a favorecer que logren esas velocidades, y una vez que las alcancen, pues mantener la estabilidad. Así que vean, nuevamente tenemos que tomar en cuenta el centro de masa. Y el centro de masa está íntimamente relacionado con la estructura real, con la forma real del objeto que se está estudiando. Hasta aquí, ¿cómo vamos entonces con las ideas generales de cómo calcular el centro de masa para un conjunto discreto de partículas? Está claro, profe. Bien, profe, entendible hasta ahorita. Muy bien. Así que bueno, en resumen, ¿cómo determinamos el centro de masa? Simplemente tomamos a cada partícula, la vamos multiplicando por su vector de posición, y esa operación se la sumamos a otros productos igualmente construidos. Masa por el correspondiente vector de posición. Y después lo dividimos entre la masa total que forma el conjunto de partículas y listo. Ese resultado ya nos da la ubicación del centro de masa. Bien, para terminar al menos esta parte introductoria, vamos a resaltar lo siguiente. Cuando hablamos de un vector de posición, recuerden ustedes que este vector puede tener tres componentes. Puede tener una, puede tener dos, o en el caso más general, tres componentes, X, Y y Z. Así que cuando hablamos de este cálculo aquí mostrado, implícitamente estamos hablando de estas tres cantidades. MI representa la masa de la iésima partícula. RI representa su posición, la posición de esta iésima partícula respecto a un origen de coordenadas. Bueno,
Cuando calculamos la ubicación del centro de masa o la posición, dependiendo si el problema está en 1, 2 o en 3 dimensiones, tenemos que ocupar alguna de estas ecuaciones. ¿Qué estamos representando aquí en la primera ecuación? La componente X del centro de masa o del vector centro de masa. ¿Cómo se está calculando? Vean, se está sumando el producto de la masa Y por la componente X de su vector de posición. Así con cada partícula, ¿de acuerdo? Aquí es cuando Y vale 1, cuando Y vale 2, cuando Y vale 3, así sucesivamente. Es la masa de cada partícula por la componente X de su vector de posición. Hacen la suma de todos ellos hasta la enésima partícula y como resultado de esas operaciones, junto con la división que aquí aparece, que es la suma total de las masas, obtienen la componente X del vector de posición del centro de masa. Si lo que trabajan ahora es la componente Y del vector de posición de cada partícula, bueno, pues al hacer estas operaciones aquí indicadas, obtendrían la componente Y del vector de posición del centro de masa. Y finalmente, algo similar para el eje Z. Aquí tenemos la componente Z del vector de posición de cada partícula. Al hacer la operación que aquí se indica, encontramos la ubicación, o mejor dicho, la componente Z del vector de centro de masa. ¿De acuerdo? Así que esta ecuación que tenemos aquí arriba, está aquí mostrada, implica, en el caso más general, estas tres ecuaciones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Así que bueno, hay que ser muy cuidadosos en el sentido de que si el problema a resolver es en 3 dimensiones, que es el caso más general, pues habría que estar ocupando estas 3 ecuaciones. Si el problema fuese de ubicar partículas en una sola dirección, digamos el eje X, pues bueno, el problema se reduce porque solamente será necesario pues ocupar esta primera ecuación. Así que bueno, mucho va a depender del problema, ¿no? Que en sí que se pretende resolver. Bueno, vamos a comenzar a revisar algunos ejemplos para que pongamos en práctica todo eso que se ha comentado. Y bueno, pues vean ustedes por cuenta propia que este tema realmente hasta, bueno, con esta en este entendido de que estamos tratando un conjunto de partículas, pues realmente no representa mucha complejidad. Bueno, vamos a ver entonces el primer problema. Que se nos muestra aquí. Se nos comenta lo siguiente. Tenemos a 3 personas de masa M aproximadamente equivalente. Así que aquí el problema nos trata de decir que estas personas pues aproximadamente tienen el mismo valor de masa. Eso va a ser importante más adelante a la hora de implementar los cálculos. Pero al menos es importante que entendamos que entonces estas 3 personas tienen aproximadamente la misma masa. Bueno, esas 3 personas, además de tener la misma masa, están pues en una balsa en forma de banana, inflada, ligera, y están sentadas en ella a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Así que pensemos que estos son turistas que están, por ejemplo, en Acapulco, y están montadas en estas balsas, bueno, en una balsa bastante larga, como vemos aquí, y pues están disfrutando, ¿no? de su paseo. Nos dicen
que estas personas están ubicadas en estas posiciones medidas respecto al extremo izquierdo de la balsa. Así que veamos aquí. El problema nos está sugiriendo que el origen de coordenadas se tome en este punto, en el extremo izquierdo de la balsa. Y a partir de este punto, pues vamos a estar ubicando a estas personas. La persona A está ubicada en la posición 1 metro. La persona B está ubicada en la posición de 5 metros, como se muestra. Y la persona C está ubicada en la posición de 6 metros. ¿De acuerdo? Todo esto medido desde el extremo izquierdo. Bueno, con toda esta información que nos han platicado aquí, nos piden determinar la posición del centro de masa. Además nos indican que ignoremos la masa de la balsa. Así que bueno, la balsa no la tomamos en cuenta. Solamente tenemos que concentrarnos en estas tres personas. Todo queda claro entonces sobre lo que nos está planteando el programa a modo de datos y lo que nos está pidiendo. Sí, profesor. De acuerdo. Bien, pues, ¿cómo comenzamos? ¿Qué deberemos pues tomar en cuenta de inicio y de ahí comenzar a avanzar por más cosas? A ver, ¿qué sería lo importante por tomar en cuenta? Queremos ubicar el centro de masa de este sistema de tres personas. Primero conocer las masas de cada persona, ¿no? Conocer las masas. ¿Será necesario tal vez conocerlas? Pues, bueno, si nos enfocamos en conocer las masas de las personas, pues no veo cómo. O si alguien sabe, tiene alguna idea de cómo hacerlo, pues lo podría comentar. Pero al menos el enunciado como que no da la información suficiente como para decir cuántos kilogramos exactamente tiene cada persona. Lo único que sabemos es que todas ellas tienen aproximadamente una masa equivalente. Esto podemos utilizar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La ecuación que está en la componente que se refiere a la componente X, que es, ¿cómo se llama? Ok, Esa. podríamos pensar en aplicar esta ecuación, ¿de acuerdo? Eh, como bueno, estas personas, y de acuerdo a la figura, se ubican solamente en el eje X, pues podemos pensar que entonces basta con determinar la componente X del vector del centro de masa. Bueno, ¿qué necesitamos para determinar entonces y poder aplicar esta ecuación? Las posiciones de cada persona. Eso es lo que necesitamos en estos casos. Es como en esta ecuación, que bueno, aquí lo tenemos más desarrollada. Tendremos que, bueno, no vamos a conocer, porque el problema en sí no nos da la suficiente información, y puede ser por algo. Ya veremos cómo tratamos esa parte. Pero para empezar, a ver, para determinar el centro de masa necesitamos multiplicar la masa de la persona A
por su vector de posición, más la masa de la persona B multiplicada por su vector de posición, y en este caso, como son 3 personas, pues acabaríamos hasta aquí, ¿no? Con el término en color rojo. La masa de la persona C por su vector de posición. Y después, esa operación, dividirla por la suma de las masas de estas 3 personas. Bien. Pues vamos entonces primero a obtener aquello que sí podemos conocer de acuerdo al enunciado del problema, que no es otra cosa más que la posición de cada persona en el eje X, ¿de acuerdo? Eso sí lo podemos conocer, incluso hasta numéricamente. Bien, como el problema nos dice que estas posiciones dadas son medidas desde el extremo izquierdo de la balsa, eso de manera implícita nos está diciendo que el origen de coordenadas se está tomando justo en el extremo izquierdo de la balsa. Así que vean aquí, el vector de posición de la primera persona, de la persona A, es 1 metro y. Para la persona 2, la que está en medio, o entre ellas mejor dicho, entre la persona B, su vector de posición es 5 metros y. Y la posición de la persona C es 6 metros y. Así que, como se está indicando, estamos encontrando o estamos escribiendo las posiciones de cada una de estas personas respecto al extremo izquierdo de la balsa. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ya tenemos las posiciones de cada una de estas personas. Así que, bueno, en principio, pues podemos comenzar a escribir la ecuación para determinar el centro de masa. No tenemos la masa de cada persona, pero vamos a ver qué sucede al momento de sustituir. A ver, como tenemos 3 personas, tenemos un conjunto de 3 objetos, 3 masas, pues esa ecuación para la posición del centro de masa tendría esta forma. Creo que hasta aquí pues nada raro, ¿no? Digamos que la ecuación que tenemos aquí coincide con la que tenemos o con la que se dio hace ya algunos minutos para la definición de la posición del centro de masa. Bueno, ¿qué podemos hacer a continuación? Pues tal vez lo más evidente por hacer sería reemplazar nuestros vectores de posición. Digo, al final ya los conocemos. Pero, ¿qué pasa con las masas? A ver, ¿qué nos dice el problema? Estas 3 personas de masa M aproximadamente equivalente. ¿Cómo esta idea la podemos trabajar en esta ecuación? No nos dicen exactamente cuánto vale. Pero eso no debe, pues, de alguna manera, pues, detenernos, ¿no? Si hacemos un análisis adecuado, el hecho de que no nos den numéricamente cuánto vale la masa de las personas, podríamos aún así conocer el vector de posición. Podríamos hacer que MA
bueno, que la masa entre la masa sería 1, ¿no? Y ya después lo multiplicaríamos por el vector de posición. A ver otra vez cómo hacer uno, ¿cómo? Ah, esto que no, bueno, de que arriba tenemos MA y el vector de posición RA, pues Ajá. dividimos MA entre MA que está abajo y sería 1. Y eso solo sería Eh, multiplicarlo por el vector de posición, ¿no? ok. Me temo que ese paso algebraico no es posible. Ese tipo de pasos algebraicos no son correctos. Si tienen algo como A, C más X, Y más Z, W. Y abajo tienen A más X más Z. Es decir, tienen una suma abajo como divisor. Este tipo de cancelaciones no se pueden hacer. Así que cuidado. Ese tipo de pasos algebraicos, quítenselo de la cabeza, deséchenlo porque no son ciertos. Si eso les enseñaron, pues reclamen porque eso no es cierto. ¿Qué sí sería válido? ¿O cuándo sí sería válido algo de ese estilo? Cuando en el denominador estos términos se están multiplicando. Cuando tenemos una multiplicación de términos en el papel del denominador, entonces ahí sí podríamos separar en tres términos, en tres sumandos, y en cada uno de ellos cancelar la variable que está tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, esto que está escrito en blanco quedaría como como C entre X por Z, porque se canceló la variable A, más el segundo término que sería Y sobre AZ, porque se canceló la variable X, más el último término sería W entre AX. Así se podría resolver o se podría desarrollar. Pero si el problema o la ecuación, que es la que se está presentando en este caso, tiene como denominador sumas de términos, esas cancelaciones no se pueden realizar. No hay manera. Algo así no se puede hacer. Así que cuidado, mucho cuidado ahí con esos pasos algebraicos extraños y que, repito, no son los correctos. A ver, algo que sí se puede hacer y que es, como se comenta en el chat es factorizar la m. ¿Pero por qué? El problema nos dice, las tres personas tienen una masa m equivalente. Eso básicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, que la masa de la persona A es igual a la masa de la persona B e igual a la masa de la persona C. Así que, pues, ¿qué pasaría? O mejor dicho, eso es equivalente a decir, pues todos tienen la misma masa. Eso es lo que implica la parte de ese enunciado. Cuando nos dicen que las masas son equivalentes. O todas miden 50 kilos, tienen 50 kilogramos de masa, o las tres tienen 45 kilogramos de masa, o la masa que sea, el valor que sea, todas tienen el mismo valor de masa. Así que, ¿qué podemos hacer en el numerador?
Como bien comentan en el chat, factorizar entonces la m, porque es común a todos ellos. ¿Y en el denominador qué resulta? 3M. Exactamente, 3m. Así que obtendríamos algo como lo que está aquí. Aquí cambié la M minúscula por la M mayúscula para no confundir con la M de metro, ¿de acuerdo? Aquí mucho cuidado. Esta M que aquí aparece en estos términos, en color azul, verde y amarillo, representa metros. La M mayúscula que aparece aquí factorizada representa la masa equivalente de estas tres personas. Así que en el numerador podemos factorizar el término de masa. No sabemos cuánto vale numéricamente, pero sabemos que es la misma para las tres personas. Así que podemos factorizarlo. Y abajo, como bien comentaron, tendremos simplemente 3m. 3 veces el mismo valor de masa. ¿Y qué notan que sucede entonces con el término de masa que realmente no conocemos? Se elimina, ¿no, profe? Exactamente, algebraicamente, al tener el mismo término en el numerador como en el denominador, se hace uno, o como decimos coloquialmente, se elimina, y listo, ya no importa qué masa tengan esas tres personas. Así que podemos seguir los cálculos y encontraremos el resultado que ahí se muestra. Conclusión, estamos obteniendo que el centro de masa de ese conjunto de tres personas que están ahí sentadas en esa balsa está ubicado en una posición de 4 metros por adelante del extremo izquierdo de la balsa. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta entonces sobre el paso final, sobre las simplificaciones involucradas, así como del resultado? No, profesor, todo claro. Muy bien, pues entonces vamos a regresarnos en la figura que tenemos ahí mostrada, simplemente pues para dibujar, ¿no? Esta posición. Así que para este esquema estaremos ubicando el centro de masa aproximadamente en este punto. Si aquí hay un punto, llamado centro de masa, y está ubicado en este lugar, entre la persona A y la persona B. Bien, antes de pasar a hacer algún segundo ejercicio, vamos a comentar ese resultado para pues seguir aprendiendo un poco más, ¿no? Acerca del centro de masa. A ver, ¿a qué atribuyen ustedes que el centro de masa se ubique en esa posición? ¿Por qué no podría ocurrir, consideren ustedes, que se pudiera en esta posición? ¿Podría ocurrir eso? ¿Que se ubique aquí o que se ubique incluso más cerca de la persona A? A ver, ¿por qué podría ocurrir?
¿Por qué no podría ocurrir esa parte? ¿Por qué está ahí justamente? Yo, Es como si fuera un punto de equilibrio, profe. ajá, Exacto, lo podemos ver como un punto de equilibrio. Y si lo vemos así, entonces, ¿por qué si lo vemos de esa manera, ayudaría a entender esa ubicación? A ver, si lo ven como un punto de equilibrio, ¿por qué lo están pensando así? si hay equilibrio, ¿no se supone que tanto como en el lado izquierdo como en el lado derecho deben haber similitud, como algo así como una igualdad? Como una especie de igualdad, sí. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Como que entonces esa idea de equilibrio no, como que se estaría perdiendo o como que sería no muy congruente, ¿no? A ver, echemos un vistazo vamos a verlo aquí donde quedó. A ver, mejor aquí abajo. Bien, a ver. Esta cuenta, esta operación que aquí se muestra, que establecimos como la que nos vamos a estar empleando para determinar el centro de masa, la ubicación del centro de masa de un conjunto de partículas, ¿de qué depende? Vean, de las posiciones, pero también de las masas que tengan las personas. Así que son dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Las posiciones y, las masas que tengan las partículas. Bueno, vamos a irnos en el caso en el que tenemos partículas con distinta masa, para empezar. Eso ya nos va a ayudar un poquito a entender lo que está sucediendo aquí. Hablemos, por ejemplo, de un caso muy concreto, un ejemplo sencillo y bastante ilustrativo. Déjenme ver, dibujarlo con más exactitud, con un poco más de exactitud. Déjenme recordar qué forma tiene. Ah, sí. Ahí está. A ver, tenemos aquí un esquema bastante simple de un palo para ¿cómo se llama este juego? De béisbol. Un bate de béisbol. Este es un objeto de uso, digamos, básicamente común, sobre todo para las personas que practican este deporte, cuya masa, como podemos ver, no está uniformemente distribuida. Hay una región de este objeto en el que se concentra la mayor cantidad de materia, que es justamente en la región en la que pues, se va a emplear para golpear la pelota. Mientras que en la parte en la que se utiliza para ser sostenida por la mano, suele ser, pues, en comparación, menos gruesa. Así que tenemos menos materia en esta región en color azul que en la región aquí marcada en color rojo.
Así que para esta estructura, ¿en dónde sospechan ustedes que se estaría ubicando el centro de masa? Un poco después de donde empieza la diferencia. Ok, un poquito después. No exactamente a la mitad, sino como que más pegado hacia la zona roja. Muy bien, así que el centro de masa se está ubicando. A ver, vamos a ser un poco más exagerados aquí. En este punto. Y eso es porque hay mayor cantidad de materia en esa zona. En la zona roja que en la zona marcada en color azul. Pero ¿qué pasaría si esta estructura, si este elemento, voy a poner más aquí para que se vea la diferencia, si este elemento tuviese la masa uniformemente distribuida? Sí tendría que ser al centro entonces. Exactamente. Por ejemplo, si tenemos una varilla uniforme con el mismo grosor en toda su longitud, entonces ahí, en ese caso, sabemos que el centro de masa se ubica exactamente a la mitad. ¿De acuerdo? Así que, conclusión, el centro de masa va a estar dependiendo, o sea, la ubicación del centro de masa ya en un sólido rígido va a depender mucho de la forma y de cómo esté distribuida la masa en esa estructura. No es como antes que decíamos, bueno, pues si tengo un bat de béisbol que se está moviendo, pues lo reemplazo por un punto y se acabó. No, aquí va a importar mucho en dónde está ubicado ese punto, porque la ubicación de ese punto está íntimamente relacionado con cómo está la masa de ese objeto distribuida en la forma de dicho objeto. ¿Sí queda claro entonces aquí cómo está la dependencia de cuánta materia hay, de cuánta masa hay según la forma del objeto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. A ver, entonces, ¿qué está pasando con esta idea en mente? Con esto que se acaba de comentar. A ver. ¿Qué estaría pasando aquí? Tiene mayor cantidad de masa del lado derecho, ¿no? Por eso. A ver, cuidado. Puede ser engañoso aquí. A ver, veamos. ¿Hay mayor cantidad de masa? Se podría decir que se genera un punto de equilibrio con respecto a las, ¿cómo se dice? A ver, aquí vamos a tener cuidado con bueno, vamos a resaltar un detalle que va a ser muy importante en lo sucesivo. A ver, vean, ¿estamos todos de acuerdo que el mismo problema nos lo indica? Que estas tres personas tienen la misma cantidad de materia, ¿no? Tienen la misma masa. De hecho, fue parte de lo que hicimos aquí. Dijimos la masa de la persona A es igual a la masa de la persona B, igual a la masa de la persona C. Así que hay dos formas de responder a la pregunta que les hacía. ¿Es posible? Habría la posibilidad de que el centro de masa se moviese o pudiese encontrarse más en esta región hacia la persona que como está mostrada. La respuesta es no. Y hay dos respuestas igualmente válidas. La primera, como nos comentaron, como en el comentario que se hizo, ¿hay más materia de este lado? Sí, ¿no?
¿cierto? Aquí hay más materia. Digamos, hay dos personas más que representan el doble de masa que es la parte eh, cercana al lado izquierdo. Entonces, si lo viéramos como una bat de béisbol, tendríamos menos materia aquí y más cantidad de materia hacia la derecha. ¿Sí queda claro esta parte entonces? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Vale? Ok, entonces vean, al tener solamente una persona en el extremo izquierdo o más pegado al extremo izquierdo de la balsa, esta sola persona representa una partícula con una cierta cantidad de materia. Pero, ¿qué vemos del otro lado, al extremo derecho? Pues hay dos personas ahí que están presentes y entonces, aunque todas tienen la misma cantidad de masa, en kilogramos equivalen lo mismo, pero aquí tenemos dos personas. Así que en esta sección la masa se incrementa en comparación al extremo izquierdo. Así que como ocurriría con el bate de béisbol, nos encontraríamos exactamente a la mitad, sino que estaría desplazado el centro de masa más hacia la región en la que hay mayor cantidad de masa. ¿Hasta aquí todo bien entonces? ¿Ya quedó claro el por qué la ubicación del centro de masa es justamente ahí? Sí, profesor. Muy bien, así que eso es un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cómo está distribuida la masa a lo largo, como en este caso, del eje X. Así que el centro de masa, ese punto, siempre va a tender a ubicarse más cerca de la región en la cual hay mayor cantidad de materia concentrada. Bien, ¿cuál es una forma equivalente, igualmente, de entender esto? Eh, pues no sé si más fácil o igualmente así de simple, pero al final es equivalente. Nótese, o bueno, tal vez no les sea claro para todos, todo va a depender de, por ejemplo, cursos previos que hayan tenido ¿cómo le llama eso de? Creo que es estadística. ¿Recuerdan cómo sacar promedios? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, hay una clase de promedio que no sé si ustedes llegaron a ver, si se los platicaron, que se llaman promedios ponderados. Bueno, vamos a empezar con la idea simple. A ver, perdón, aquí se cerró la pantalla. Listo, a ver. Digamos un repaso rapidísimo de pues estadística. Déjenme ver dónde quedó.
A ver. Cuando ustedes sacan promedios, básicamente de sus calificaciones, por ejemplo, aquí no queremos la calificación. Y entonces lo que hacen es sumar, ¿no? La calificación del parcial 1, más la calificación del parcial 2, más la calificación del parcial 3. Y eso, como son 3 calificaciones, pues se dividen entre 3. En este caso, las calificaciones así calculadas y bueno, el promedio así obtenido es un promedio no ponderado. ¿Qué quiere decir el término ponderado? Bueno, que todas ellas tienen en este caso, al no ser ponderado, quiere decir que todas las cantidades, las calificaciones por parcial, valen exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si la calificación fuese de esta manera? La calificación del primer parcial vale solamente 10%. La del segundo parcial vale, vamos a decirlo así, 30%. Y la del tercer parcial, el 60%. Y todo esto entre 3, porque son 3 calificaciones. Bien, pues en este caso, aquí tenemos un promedio ponderado. Es decir, cada una de las notas, cada uno de los parciales, tienen un peso diferente, tienen una contribución distinta. Aquí claramente se le está dando mayor peso a la calificación del último parcial. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría sucediendo aquí. Esta suma, esta operación que tenemos acá, es un promedio ponderado. Así que ese promedio, sobre quién va a, digamos, ese promedio va a depender de qué objeto o qué objetos tengan mayor cantidad de materia y en dónde estén ubicados. Así que también aquí vemos que como la mayor cantidad de materia está ubicada en donde se encuentran estas dos personas, es por esa razón que, digamos, la persona C y la persona B contribuyen un poco más que la persona del extremo izquierdo. Tienen mayor ponderación en el promedio. Por esa razón es que el centro de masa se mueve más o se encuentra más pegado a esta zona. Sí queda claro entonces cuando nos referimos a, o en general, bueno, en estadística sobre todo, ¿no? Ese término de ponderado, que un promedio sea ponderado. Sí, profe. Así que cuando en un plan de trabajo, por ejemplo, hablando concretamente de calificaciones, se le da un mayor peso, mayor porcentaje, mayor valor a alguna actividad frente a otras, entonces esa forma de sacar las calificaciones es ponderada. A cada rubro se le da un distinto valor, tiene una contribución diferente. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí con el centro de masa. El centro de masa siempre va a favorecer, digamos, a aquella región en la que la masa tenga mayor concentración, haya más materia que en otro punto.
Así que bueno, eso también a la hora de hacer un análisis puede ayudar bastante. Porque si, por ejemplo, ustedes tienen un ejercicio y encuentran en ese ejercicio, por ejemplo, hablando del bate de béisbol, ¿no? Si tienen ese bate de béisbol y sus cálculos les arrojan de que el centro de masa se ubica en esta región, eso ya tiene que ser signo de alerta, porque no puede ser. El centro de masa siempre tiende a moverse o a ubicarse en aquella región en la cual hay mayor cantidad de materia presente. Así que bueno, eso, repito, pues ya es signo de alerta. Bien, ¿qué otra cosa también vale la pena mencionar sobre el centro de masa? Bueno, a ver, vamos aquí a quitar esto. El centro de masa es un lugar, como vemos, ya bien específico, y la manera de encontrarlo, pues ya está aquí mostrado. Bueno, cuando uno calcula el centro de masa, tiene que ser cuidadoso de indicar respecto a qué punto lo está calculando. ¿De acuerdo? Eso es un detalle muy importante. A ver, ¿a qué vamos con esto? En este ejercicio, el problema explícitamente nos dice que esas posiciones de 1, 5 y 6 metros son medidas desde el extremo izquierdo de la balsa. Pero, ¿qué hubiese pasado si el problema nos hubiese dicho que las cantidades deberían de medirse respecto al centro de la balsa? Es decir, nos dijese que el cálculo tendría que utilizar un sistema de coordenadas como el que se está mostrando a continuación. Bueno, pues que para ese sistema de referencia nuevo, la ubicación de la persona A ya no sería de 1 metro, sería de menos 2 metros. Si tomamos en cuenta que cada sección aquí que se muestra tiene 1 metro de longitud, ¿de acuerdo? Así que la persona A se ubicaría a la izquierda de nuestro origen de coordenadas, en la posición de menos 2 metros y. ¿Qué pasaría con la persona B? Estaría a 3 metros del punto de partida. Ah, no, espérame. A 1 metro, ¿no? Serían como, a ver si estamos ubicando aquí. Sería a 2 metros, ¿no? A 2 Por metros. delante. Por delante. ¿Y la persona C? Es así, a 3. A 3 Exactamente. metros. A 3 metros de ese nuevo sistema de referencia. Y como resultado, si hacen los mismos cálculos que hicimos, pero con estos nuevos valores, ¿en qué posición se ubicaría el centro de masa? En 1.5 metros. Ah, no, en 1 metro, perdón. Un metro, correcto, 1 metro. Que justamente coincide, vean, con este punto. Quiero que noten que lo único que se hizo fue cambiar el origen de coordenadas. Pero el centro de masa no cambia de ubicación. Es decir, que si en la lancha o en esta balsa se hiciera una marca, ¿no? Si marcáramos aquí con un touch y dijéramos, ahí está el centro de masa para esas 3 personas, lo que nosotros estamos haciendo como una persona, como agentes externos, es simplemente cambiar el origen de coordenadas sobre el cual estamos trabajando. Pero el centro de masa físicamente sigue en el mismo lugar.
Así que, ¿en qué sentido hay que tener mucho cuidado? En siempre, al hablar del centro de masa, indicar respecto a qué punto lo estamos calculando. Como vemos, no es lo mismo determinar el centro de masa con un sistema de referencia en la parte izquierda de la balsa que utilizar un sistema de referencia que esté en esta posición, aquí mostrada. Digamos que si hiciéramos el cálculo como fue en este caso, tomando como referencia el extremo izquierdo y como punto de referencia este nuevo eje, el que está ahí en color rojo, estamos obteniendo el mismo resultado, estamos ubicando al mismo punto. Es decir, estamos con ambos métodos bien. El problema viene cuando no decimos respecto a qué origen de coordenadas lo estamos calculando. Porque si yo llego y les digo, el centro de masa está en la posición 4 metros y, pero sin decirles respecto a qué punto lo calculé, y alguien viene y hace este ejercicio con el sistema de referencia aquí rojo, y te da como resultado, no, está a 1 metro, y no dice respecto a qué punto de referencia, ahí entramos en problemas. Porque claramente 4 metros no es igual a 1 metro. Pero si especificamos respecto a qué punto hemos determinado el centro de masa, no hay problema. Los dos estamos bien porque los hicimos respecto a nuestro propio sistema de referencia. ¿Sí queda claro entonces la situación aquí? ¿Con qué hay que tener cuidado a la hora de reportar un centro de masa? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista esto, sean muy cuidadosos. Siempre indiquen respecto a qué punto se está determinando el centro de masa. Bien, pues este fue el primer ejemplo que vamos a comenzar a revisar para el centro de masa. La siguiente clase, y concretamente de la siguiente semana, pues veremos otros ejemplos de este tipo de problemas que para distribuciones discretas de masa no son complicadas en sí. Como ven, es simplemente ser cuidadosos en elegir un origen de coordenadas, medir bien las posiciones de las partículas y listo. Tener claro, cuidado de si el problema está en una o dos dimensiones y listo, ¿no? Ya el cálculo se tiene. Sin embargo, bueno, como vamos a ver más adelante, nuestra idea es obtener una descripción ya para un objeto más completo, un sólido rígido. Estos no son sólidos rígidos, son todavía problemas vistos como partículas. Así que bueno, la siguiente clase nos enfocaremos en hacer descripciones pues un poco más realistas. Bien, jóvenes, no sé si queda alguna pregunta o comentario pendiente. Si no es así, pues en el chat tienen el link para registrar asistencia y nos estaremos escuchando entonces la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente día. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego.